y los resultados han sido los mismos. Entonces, no hay que culpabilizar a las constituciones, sino creo que la decisión es más Claro, política y económica. exacto. Pero la Constitución sí le da el marco para actuar en ese sentido, en uno o en otro. Cualquiera de las dos constituciones hubiera dado el marco para ello. Ahora, en términos de laborales, por ejemplo, en la ley de pymes se establece o se reduce el costo para la formalización en términos de salud. Es decir, el empleador y el trabajador comparten el pago que se hace del SIS, ¿no? Es al SIS, ¿verdad? Y de salud también. Salud, perdón. Y entonces eso hace que poner en planilla un trabajador sea menos oneroso. Sin embargo, quedó pendiente la de la seguridad social. En eso, por ejemplo, no se ha trabajado. Esa podría ser una de las medidas a anunciar por el ministro Castilla, seguramente. Justamente señalaban especialistas eso, ¿no es cierto? Que no solamente tiene que ir acompañado por una reducción de costos, sino también por incorporar a un cada vez mayor número de personas como aportantes a un régimen de jubilación, que es una de las grandes falencias que tiene nuestro sistema previsional, sea vía FPs o sea el Sistema Nacional de Pensiones, en cualquiera de los dos. Pero tenemos un número importante de peruanos que no tienen un fondo de jubilación que pueda atender las contingencias del futuro. Ahora, en esta coyuntura, yo creo que tenemos aquí a dos sujetos sociales y de opinión muy poderosos, que es el ministro de Trabajo y el ministro de Economía. Pero falta, desde mi punto de vista, el que es más importante, es la conformación o la visión que va a tener el Congreso de la República respecto a la política laboral. La Comisión de Trabajo del Congreso aquí va a tener un rol crucial. ¿Cuál va a ser la composición? ¿Cuál va a ser la visión de esta comisión? Recordemos que varias de las normas laborales más discutibles del régimen anterior, por ejemplo, es la ley que exoneraba las gratificaciones de las aportaciones de salud, nacieron del Congreso. Pese a las observaciones que hizo el Ejecutivo, al final fue promulgada esta norma. Sí, se ha quedado hasta el 2014. Así es, que ha causado un daño enorme a la salud y a los asegurados. Entonces, ¿cuál va a ser la visión de la Comisión de Trabajo del Congreso dentro de toda esta sinergia que se va a producir? Volviendo a la Constitución del 79, ¿qué dice, por ejemplo, de la estabilidad laboral? Y ahí creo que sí hay, por ejemplo, una gran diferencia entre la del 79 y la del 93, ¿no es cierto? Así es. La Constitución del 79 señalaba expresamente el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores. Y se entendía la estabilidad laboral en sus dos vertientes. De entrada, es decir, que todo trabajador tenía que ser contratado por tiempo indefinido. Artículo 48, perdón, el Estado reconoce el derecho de la estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley debidamente comprobada. Esto es lo que dice la del 79. Y la del 93 dice, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la Constitución del 79 reconocía expresamente el derecho a la estabilidad laboral. Significaba eso, que al ser despedido sin causa justa comprobada, un trabajador tenía derecho a la reposición en el empleo. Sí o sí. Así es, sí o sí. La Constitución del 93 delega a la ley la regulación de la protección del despido arbitrario. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha reconocido desde el año 2002, mediante reiteradas sentencias, el derecho a la reposición de un trabajador despedido arbitrariamente, que es un tamiz que para es un juego de palabras, pero que tiene una connotación muy importante. Un trabajador que es despedido por una falta grave, un robo, por ejemplo, que no haya sido probado en juicio, tiene derecho a la indemnización, más no a la reposición en el empleo. Sí. Con la Constitución del 79, bien, sea un despido arbitrario o un despido injustificado o no probado, el trabajador podía optar por la reposición en el empleo. Por eso es que la del 93 dice, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Así es. Entonces, uno de los grandes puntos de discusión por los cuales no se aprobó la Ley General del Trabajo en los últimos 8 años ha sido la discusión de si regresamos o no a un régimen de estabilidad laboral reconocido expresamente en la ley. Pero lo cierto es que yo no soy dueño de mi puesto de trabajo, ¿no? Yo trabajo para alguien, niveles de productividad, niveles de eficiencia tendrán que ser expuestos en el transcurso de mi relación laboral para yo merecer continuar con ese trabajo, un aumento de sueldo, lo que fuera. Eso lo entiendo. Pero en algún lugar del mundo existe todavía la estabilidad laboral, porque todavía en ciertos sectores en este país la reclaman. Bueno, reconozcamos que el derecho al trabajo tiene reconocimiento constitucional. Muy bien, entonces el trabajo es objeto de protección por la Constitución y por todas las instancias judiciales. Lo que ocurre es lo siguiente, que nuestra norma
no la Constitución, sino la ley, reconoce el derecho a la reposición en caso de violación de derechos constitucionales. Claro. Por ejemplo, un despido por discriminación, por embarazo. En ese caso, el trabajador puede optar por la reposición. En caso se demuestre que el despido fue por esas razones. Pero yo creo que reconocer la reposición en otras circunstancias en que el empleador no quiere simplemente trabajar con esta persona, ¿bien? Esto puede llevar como consecuencia una indemnización, que se regule la indemnización. Y había un proyecto para que las indemnizaciones fueran cada vez mayores según la edad del trabajador o el tiempo de servicio, para de alguna forma no perjudicar a los trabajadores cuya posibilidad de reincorporarse al mercado laboral fueran más reducidas. Ahora, la indemnización en Perú es una de las más altas que existe, ¿o no? Es dependiendo. Hay países como Colombia, por ejemplo, que tienen tasas más altas, y Brasil también tiene tasas más altas. Entonces, se puede discutir el monto de la indemnización, que es la reparación para el trabajador ante el daño sufrido, pero reconocer como un términos generales la obligación del empleador a reponer a un trabajador, yo creo que es ir en contra de la corriente doctrinaria y legislativa laboral a nivel internacional. Usted mencionó también el derecho a la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas privadas. Claro. Eso viene desde el régimen de Velasco y la Comunidad Industrial, ¿no es cierto? Que se reconoció de forma expresa en la Constitución del 79. La Constitución del 93 reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, ¿bien? Y la participación en la propiedad y en la gestión se iba a regular por ley, lo cual no ha ocurrido desde el 93 hasta ahora. Pero entonces hay un cambio de esquema, un cambio de visión muy importante en este caso. Estaríamos resucitando una norma del Velascato que tuvo reconocimiento en la Constitución del 79, que establecía el derecho constitucional de los trabajadores a la propiedad de las empresas. No de las empresas del Estado, sino de las empresas privadas. Claro, y aquí tendríamos un montón de pymes que no son dueñas de sí mismas, ¿no? Porque tienen que compartir la propiedad con trabajadores, y yo no sé si a los pequeños empresarios, bueno, pues una norma de este tipo sea de su agrado. Para terminar, el artículo 53 de la Constitución del 79 habla del Banco de Trabajo. El Estado propicia la creación del Banco de Trabajo y de otras entidades de crédito para su servicio conforme a ley. Bueno, ya es una banca estatal que tendría por objetivo promover, digamos, el bienestar de los trabajadores mediante créditos. Pero yo creo que aquí ya tendremos que discutir, ¿estamos en un rol subsidiario del Estado? Yo creo que no. Yo creo que la banca actual da muchas facilidades y productos para que los trabajadores puedan acceder a créditos. La existencia de una banca exclusiva para los trabajadores creo que no se justifica en términos de subsidiariedad. Ahora, nada es perfecto. De todas formas, si habría que hacerle cambios constitucionales a la Constitución cambios a la Constitución del 93 en términos laborales, ¿por qué apostaría usted? Para mejorar el marco legal, para propiciar que este marco legal a su vez también genere condiciones adecuadas de empleo y promueva la creación de empleo. Así es. Aquí viene un tema. El bienestar de los trabajadores, ¿cómo se genera tradicionalmente? Se puede generar mediante políticas laborales, ¿bien?, dadas por el Estado mediante leyes, o mediante la negociación individual trabajador y empleador, o a través de la autonomía colectiva, es decir, la negociación colectiva. Creo que uno de los desfases que ha existido ha sido justamente la potenciación de la negociación colectiva y la autonomía colectiva. Es decir, que el instrumento, la negociación colectiva, sea vinculante y exista realmente un Estado que permita, por ejemplo, que los trabajadores y empleadores que negocien puedan hacerlo en términos de igualdad, de equidad, con el apoyo del Ministerio de Trabajo. Es decir, potenciar la negociación colectiva en buena cuenta. Eso, digamos, no ha existido de una forma fehaciente y, digamos, poderosa por parte del Estado en los últimos 10 años. Reglas claras, permanentes, pero que permitan adecuar la política laboral a los nuevos tiempos. Estamos asomando por ahí una nueva recesión mundial y las normas laborales peruanas van a endurecerse. No tiene sentido. No tiene sentido.
Bien, por ejemplo, eliminar los contratos de exportación tradicional en un contexto donde los mercados internacionales están recesados es un despropósito absoluto. Y creo que eso lo ha entendido el ministro de Trabajo, afortunadamente. Doctor Dolorier, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, muchas Muy gracias. amable. Javier Dolorier, socio del estudio Galvez y Dolorier Abogados, ha estado con nosotros. Hemos estado hablando sobre, perdón, ¿quería decir usted algo más? Sobre los temas laborales vinculados a la Constitución del 79 y del 92, sin antes decirle que, como se espera...